Diario de Joan Gallardo, 1 de abril de 2025. Estamos en el capítulo de las virtudes cardinales. Recuerdo que esto es mero cristianismo, lectura y breve comentario cuando toca, no de la obra completa, sino de partes que yo tengo subrayadas o que me parecen especialmente interesantes, siendo el libro entero mega interesante, de lo mejorcito que yo me he leído en mi vida. Y digo esto porque os recomiendo leer la obra entera y si acaso complementarla con estos audios, pero no sustituir la lectura del libro por estos audios. ¿Vale? Esto lo quiero recalcar y lo diré unas cuantas veces más antes de terminar con esta increíble obra. Ayer os hablaba de la prudencia y hoy toca hablaros de la templanza. Explicará aquí C.S. Lewis que esa virtud estaba muy relacionada con la bebida, ¿no? Con el alcohol, pero él lo intenta abrir más. Esto es algo que hoy en día nosotros ya no lo tenemos asociado así, pero creo que vale la pena por el contexto histórico comentarlo para entender mejor el texto en sí, ¿vale? Este trozo. Escribió C.S. Lewis, la templanza es, desgraciadamente, una de esas palabras cuyo significado ha cambiado. Ahora suele significar abstinencia de alcohol. Pero en los días en los que la segunda virtud cardinal fue llamada templanza, no significaba eso en absoluto. La templanza no se refería en especial a la bebida, sino a todos los placeres, y no significaba abstenerse de ellos, sino disfrutarlos hasta un límite adecuado y no más allá. Bueno, esto casa mucho con lo que proponía Aristóteles, ¿no? De ese término medio, de ese equilibrio entre virtudes a la hora de llevarlas a la práctica, ¿no? Y también me recuerda bastante a Schopenhauer, ¿no? Cuando decía que es en el exceso donde está realmente el mal de las cosas en sí. Sigue C.S. Lewis diciendo, es un error pensar que todos los cristianos deberían ser abstemios. El islamismo y no el cristianismo es la religión de la abstinencia. Bueno, muy entre comillas. ¿Eh? Naturalmente que el deber de un cristiano en particular o de cualquier cristiano en un momento en particular podría ser el de abstenerse de cualquier bebida alcohólica, ya sea porque es un hombre que no puede beber sin hacerlo en exceso, o porque quiere darle a los pobres el dinero que gastaría en beber, o porque está con personas inclinadas a beber demasiado y no debe alentarlas bebiendo él. Pero el caso es que se está absteniendo por una buena razón, de algo que él no condena y de que le gusta ver disfrutar a otros. Una de las particularidades de un cierto tipo de mala persona es que no puede renunciar a una cosa por sí solo sin querer que todos los demás renuncien también a ella. Ese no es el comportamiento cristiano. Un cristiano puede creer conveniente renunciar a toda clase de cosas por razones especiales, el matrimonio, la carne, la cerveza o el cine. Pero en el momento en que empieza a decir que esas cosas son malas en sí, o a mirar con desprecio a otras personas que las practican, ha escogido el camino equivocado. Esto es muy bonito, sí, porque yo no quiero criticar a otros hermanos cristianos, pero creo que realmente tiene razón aquí C.S. Lewis, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, para traerlo a un ejemplo menos radical y más cotidiano, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que has sido un criticón toda tu vida y intentas no criticar a nadie más con toda tu alma porque crees que es lo que Dios espera de ti y porque crees que es lo que tiene que hacer un buen cristiano y es lo que tiene que hacer un buen cristiano, no puedes inmediatamente después ponerte a criticar a la gente que critica porque estás cayendo en el mismo error, ¿no? Y no puedes vanagloriarte de estar haciendo eso. No puedes empezar a decirle a los demás que siguen criticando que sigan tu ejemplo porque tú sí lo haces muy bien y ellos lo hacen tremendamente mal. Hay otra forma de hacer las cosas más enfocadas con el correcto camino, ¿no? Sigue César diciendo, se ha creado una confusión importante debido a la moderna restricción de la palabra templanza al tema de la bebida. Esto contribuye a que la gente olvide que se puede ser igualmente abusivo de muchas otras cosas. Un hombre que convierte el golf o su motocicleta en el centro de su vida, o una mujer que dedica todos sus pensamientos a la ropa o al bridge o a su perro, están siendo tan destemplados como alguien que se emborracha todas las noches. Claro que esto no se ve en apariencia tan fácilmente. La manía por el bridge o por el golf no os hacen caer al suelo en mitad del camino, como pasaría en una borrachera. Pero a Dios no le engañan las apariencias.
el cristiano, el buen cristiano creo que debería ser templado, ¿no? No debería conocer los excesos, salvo en la virtud de la misericordia, ¿no? De la bondad. Uno tiene que ser tan bondadoso como pueda llegar a ser. Yo sé que Aristóteles decía que en el extremo no virtuoso de la bondad estaba la candidez. Y tiene razón, creo. Pero es que para un cristiano también intervienen otras muchas virtudes que creo que imposibilitan que la bondad de un cristiano se pueda convertir en candidez, ¿no? Un buen cristiano tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente y tiene que tener una inclinación total por la verdad de las cosas y de sus asuntos del camino de la vida y del camino de la vida de los demás. Entonces, yo creo que esa conjunción de virtudes es lo que hace que realmente ninguna de ellas se pueda desvirtuar. Y me parece que esto es muy relevante tenerlo claro, pero salvo en esa misericordia, en esa bondad y en esa piedad, el cristiano tiene que ser templado. Tiene que ser templado y tiene que ser una persona no solo humilde, obviamente, como se dice constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino que se tiene que notar, tiene que ser muy evidente a ojos ajenos esa templanza. No podría entender, por ejemplo, a un cristiano que estuviese, por ejemplo, leyendo la Biblia todo el día, pero luego tratando mal a sus seres queridos. ¿Sí? No podría contemplar tan siquiera la idea de un cristiano que ora siempre que tiene ocasión, pero luego no trata bien al prójimo. Entonces, un buen cristiano es una persona con mucho equilibrio, con una tendencia a la moderación en todo lo que tiene que ser moderado, que es ahí donde está esa templanza a la que se refiere C.S. Lewis, ¿no? Y yo creo que se entiende mejor el término templanza si se acompaña del término moderación. Y eso sería la explicación de esta virtud cardinal que C.S. Lewis explica aquí. Nada más, pues mañana os explicaré la virtud cardinal de la justicia. Espero que os guste. Nos vemos mañana si Dios quiere. Paz.